La tribu perdida de los Sith 1. Precipicio. De John Jackson Miller. 5000 años Abby. O sea, se toma como referencia a la destrucción de la primera estrella de la muerte en la batalla de Yavin. Arreglos, edición y montaje en YouTube por El Chrismit. Para escuchar más libros visita mi canal en YouTube. Comencemos. Capítulo 1. Lojoy. Dame algo. Con sus pies tropezando en la oscuridad, el comandante Corzin giró el cuello para mirar el holograma. Impulsores, control de altitud. Me conformaría con cohetes de aterrizaje. Una nave estelar es un arma, pero es su tripulación la que la hace letal. Un viejo proverbio despaciante trillado, pero con suficiente peso para mantener cierta autoridad. Corzin se lo había dicho a sí mismo en alguna ocasión. Pero no hoy. Su nave estaba siendo letal por sí misma. Y su tripulación solo estaba dejándose llevar. No tenemos nada, comandante. La ingeniera de cabello serpenteante parpadeó ante él, desenfocada y descentrada en el encuadre. Corzin sabía que las cosas en las cubiertas inferiores debían ir mal si su tiesa y estirada genio Odin había perdido el equilibrio, los reactores han caído. Y tenemos fallos estructurales en el casco, tanto a proa como a. Lojoy lanzó un grito de agonía, y sus zarcillos estallaron en una melena de fuego que la empujó tambaleándose fuera de la vista. Corzin apenas pudo reprimir una risa de asombro. En momentos más tranquilos, media hora estándar antes, bromeaba diciendo que los Odin eran medio árboles. Pero eso difícilmente era apropiado cuando toda la cubierta de ingeniería estaba estallando. El casco se había abierto. De nuevo. El holograma murió, y, por todas partes alrededor del fornido comandante, las luces de emergencia comenzaron a bailar, parpadear y saltar. Corzin volvió a derrumbarse en su asiento, aferrándose a los reposabrazos. Bueno, la silla aún funciona. ¿Hay algo? ¿Hay alguien? Silencio. Y el lejano chirrido del metal. Solo dame algo a lo que disparar. Era Gloyd, el oficial de artillería de Corzin, con los dientes brillando en la oscuridad. La media sonrisa era un recuerdo de un impacto del sable de luz de un Jedi que, unos años antes, por poco no arranca la cabeza de Luke. Como respuesta, Gloyd había cultivado el único ingenio de a bordo tan cáustico como el del propio comandante. Pero el artillero no estaba encontrando hoy mucha diversión. Corzin podía leerlo en los pequeños ojos del bruto con una vez que escapes por los pelos basta. Corzin nos molestó en mirar al otro lado del puente. Allí, las miradas gélidas podían interpretarse como una rendición. Incluso en ese momento, cuando el presagio estaba lisiado y cayendo fuera de control. ¿Hay alguien? Incluso en ese momento. Las frondosas cejas de Corzin se tensaron en una V negra. ¿Qué era lo que estaban haciendo mal? El proverbio tenía razón. Una nave necesitaba una tripulación unida en un propósito. Solo que el propósito de ser Sith era la exaltación del individuo. Cada alférez, un emperador. Cada error del rival, una oportunidad. Bueno, aquí hay una oportunidad, pensó. Resuelve esto, quien seas, y te ganarás de golpe el derecho de usar la maldita silla cómoda. Juegos de poder Sith. Ahora no significaban mucho. No frente a la insistente gravedad bajo él. Corzin alzó de nuevo la vista hacia el ventanal de proa. El vasto orbe azul que podía verse antes se había ido, reemplazado por luz, gas, y polvo que llovía hacia arriba. Sabía que las últimas dos cosas provenían de las entrañas de su propia nave, perdiendo la lucha contra la atmósfera alienígena. Fuera lo que fuese, el planeta tenía ahora atrapado al presagio. Una sacudida, y más gritos. Esto no duraría mucho. Recordad. Gritó, mirándoles por primera vez desde que todo había empezado, vosotros queríais estar aquí. Y así era. Para la mayoría de ellos. El presagio había sido la nave que había que tomar cuando la flotilla minera de los Sith llegó a Primus Goldwood. A la fuerza de choque Masashi de la bodega no le importaba dónde la llevarán. ¿Quién podía saber en qué pensaban los Masashi durante la mayor parte del tiempo, y eso suponiendo que lo hicieran alguna vez? Pero muchos seres racionales que podían elegir por sí mismos eligieron el presagio. Saes, el capitán del Heraldo, era un Jedi caído una cantidad desconocida. No podías confiar en alguien en el que los Jedi no pudieran confiar, y ellos confiaban en casi todo el mundo. Pero Corzin se había dedicado a esto durante 20 años estándar, tiempo suficiente para que aquellos que habían servido a su mando corrieran la voz. Una nave de Corzin era un viaje tranquilo. Pero hoy no.
Completamente cargados con cristales Lignan, el Heraldo y el Presagio se habían preparado para abandonar Faegon III hacia el frente cuando un caza Jedi entró en las defensas de la flota minera. Mientras las cuchillas en forma de media luna se enfrentaban al intruso, la tripulación de Corsin hacía los preparativos para saltar al hiperespacio. Proteger la carga era lo primordial, y si conseguían hacer su entrega antes de que el renegado Jedi hiciera la suya, bueno, entonces eso sería un extra. Los pilotos de las cuchillas podrían usar los hangares del Heraldo. Solo que algo había ido mal. El Heraldo se estremeció, una y otra vez. Las lecturas de los sensores de la nave hermana dejaron de tener sentido. Y el Heraldo se inclinó peligrosamente hacia el Presagio. Antes de que pudiera sonar la alarma de colisión, el navegante de Corsin activó el hipermotor en un acto reflejo. Se habían salvado por un pelo. O quizá no. No según indicaban ahora las lecturas de los signos vitales del Presagio. Nos han dado. Corsin lo sabía. La telemetría debería habérselo dicho, si hubieran tenido alguna. La nave había sido desplazada de su curso por un pelo astronómico. Pero eso había sido suficiente. El comandante Corsin nunca se había enfrentado a un encuentro con un pozo de gravedad en el cache hiperespacio, ni tampoco nadie de su tripulación. Las historias necesitan supervivientes. Pero lo que podía sentir era como si el propio espacio se hubiera abierto en un gran bostezo al paso del Presagio, y ahora amasase la superestructura de aleación de la nave como si fuera plastilina. Había durado apenas una fracción de segundo, si es que allí existía siquiera el tiempo. La fuga fue peor que el contacto. Un chasquido enfermizo, y los blindajes fallaron. Los mamparos cedieron. Y luego, la Santa Bárbara había explotado. Eso era bastante fácil de saber al ver el hueco resultante en la parte inferior de la nave. Que hubiera explotado en el hiperespacio era algo que se podía deducir seguían vivos. Granadas, bombas, y el resto de juguetitos que su cargamento secundario, los Masashi, estaban llevando a Kirek, habrían desaparecido con gran efecto teatral, llevándose la nave consigo. Pero en lugar de eso, la Santa Bárbara se había desvanecido sin más. Junto con un pedazo considerable del alcázar del Presagio. La física en el hiperespacio era impredecible por definición. En lugar de explotar hacia afuera, la brecha en la cubierta simplemente había causado una sacudida sísmica en la nave. Corsin podía imaginarse las municiones estallando, saliendo del hiperespacio a años luz por detrás del Presagio, estuviera donde estuviese. Eso significaría un mal día para alguien. Oh, espera. Ya me ha llegado el turno. El Presagio había salido estremeciéndose al espacio real, decelerando a lo loco. Y apuntando directamente a una burbuja azul que colgaba ante una estrella vibrante. ¿Era esa la fuente de la sombra de masa que había interrumpido su viaje? ¿Y a quién le importaba? Todo estaba a punto de acabar. Capturado, el Presagio había zigzagueado y oscilado cruzando el cristalino océano de aire hasta que el descenso comenzó en serio. Había perdido a su ingeniera, probablemente a todos sus ingenieros, pero la cubierta de mando aún aguantaba. Artesanía Tapani, pensó maravillado Corsin. Estaban cayendo, pero por el momento seguían vivos. ¿Por qué no está muerto? Medio hipnotizado por las lenguas de fuego que estallaban en el exterior, al menos el Presagio estaba panza abajo en ese momento. Corsin solo era vagamente consciente de las duras palabras que se decían a su izquierda, no deberías haber saltado. Exclamó la voz joven, clavando las palabras como puñales, ¿por qué no está muerto? El comandante Corsin se enderezó y miró incrédulo a su hermanastro. Sé que no me estás hablando a mí. Devore Corsin apuntó con un dedo enguantado más allá del comandante, a un hombre frágil que aún se debatía inútilmente con su panel de control y parecía muy solo. Ese navegante tuyo. ¿Por qué no está muerto? Quizá está en la cubierta equivocada. Yaru. No era una broma, claro está. Boyle Marcom había guiado las naves de los Sith a través de las extrañezas del hiperespacio desde mediados del reinado de Marka Ragnos. Boyle ya no estaba en sus mejores años, pero Yaru Corsin sabía que siempre merecía la pena tener un antiguo timonel de su padre. Aunque hoy no. Fuera lo que fuese que había pasado, perfectamente se le podrían echar las culpas al navegante. Pero achacar culpas en mitad de una tormenta de fuego. Esa vez Devore se había excedido. Hablaremos de esto más tarde, dijo el mayor de los Corsin desde el sillón de mando. Si es que hay un más tarde. La ira brilló en los ojos de Devore. Yaru no podía recordar haber visto nunca otra cosa en ellos.
El pálido y desgarbado Devore tenía muy poco de su propia complexión rubicunda y achaparrada. La misma de su padre. Pero esos ojos, y esa mirada, podrían haber sido un trasplante directo. Su padre. Nunca había vivido un día así. El viejo espaciante nunca había perdido una nave de los señores del Sith. Aprendiendo a su lado, el adolescente Yaru se había labrado su propio futuro. Hasta el día en que dejó de estar tan enamorado de los pasos de su padre. El día en que Devore llegó. Con la mitad de años que Yaru, hijo de una madre de otro puerto en otro planeta. Y acogido por el viejo almirante sin pensárselo dos veces. Antes que descubrir cuántos hijos más tenía su padre ahí fuera para ocupar estaciones en el puente, el cadete Corsin prefirió acudir a los señores del Sith pidiendo otra misión. Eso no había sido un error. En 5 años, llegó a capitán. En 10, consiguió el mando del recién votado presagio superando a un capitán que había sido su superior durante muchos años. A su padre no le había gustado. Nunca había perdido una nave de los señores del Sith. Pero había perdido una a manos de su hijo. Pero ahora perder el presagio parecía una tradición familiar. La tripulación del puente al completo, incluso el intruso Devore, respiró sonoramente cuando arroyuelos de humedad reemplazaron a las llamas en el exterior del ventanal. El presagio había entrado en la estratosfera sin incinerarse, y ahora la nave era un platillo girando perezosamente a través de densas nubes de lluvia. Corsin entrecerró los ojos. ¿Agua? ¿Habrá siquiera tierra debajo? El pensamiento aterrador cruzó al unísono por las mentes de los 7 presentes en el puente, al ver cómo se combaba el ventanal de transpariacero gigante de gas. Se tardaba bastante en estrellarse desde órbita, suponiendo que sobrevivieras a la reentrada. ¿Cuánto más, cuando no había superficie? Corsin toqueteó sin objeto claro los controles ubicados en su reposabrazos. El presagio se resquebrajaría en pedazos, aplastado bajo una montaña de vapores. Compartieron el mismo pensamiento. Y casi como respuesta, la ventana se oscureció. Agachaos, todos. Dijo, y agarraos a algo. Ya. Esta vez, le hicieron caso. Lo sabía si se trataba de autoconservación, un Sith haría cualquier cosa. Incluso ese puñado. Corsin clavó las uñas en su silla, con los ojos fijos en el ventanal de proa y la sombra que caía rápidamente sobre él. Una masa húmeda chocó contra el casco. Su forma alargada se arrastró por el transpariacero, demorándose un instante antes de desaparecer. El comandante parpadeó un par de veces. Había aparecido y desaparecido de pronto, pero no era parte de su nave. Tenía alas. Sorprendido, Corsin se levantó de su asiento como con un resorte y se abalanzó hacia el ventanal. Esta vez, el error fue claramente suyo. Ya forzado por la colisión, el transpariacero acabó cediendo, y la nave lloró esquirlas como lágrimas brillantes. Una ráfaga de aire saliente lanzó a Corsin de golpe contra las placas de la cubierta. El viejo Marcom se inclinaba hacia un lado, al haber perdido agarre en su estación. Sonaron las sirenas, ¿cómo era que aún funcionaban? Pero pronto se apagó el tumulto. Sin pensarlo, Corsin respiró, aire. Es aire. Devore se puso en pie el primero, braceando contra el viento. Su primer golpe de suerte. El ventanal había estallado principalmente hacia afuera, y no hacia adentro. Y aunque la cabina había perdido presión, un viento húmedo y salado la estaba reponiendo lentamente. Sin ayuda, el comandante Corsin se abrió camino a su estación. Gracias por echarme una mano, hermano. Esto es solo un aplazamiento, dijo Gloyd. Aún no podían ver qué había abajo. Corsin ya había efectuado anteriormente un picado suicida, pero eso había sido en un bombardero. Cuando sabía dónde estaba la tierra debajo. Y que había tierra. Las dudas que antes Corsin había reprimido cruzaron su mente. Y Devore respondió, ya basta, ladró el cazador de cristales, luchando contra el balanceo de la cubierta para llegar a la silla de mando de su hermano, déjame esos controles. Están tan muertos para ti como lo están para mí. Ya lo veremos. Devore intentó agarrar el reposabrazos, pero fue detenido por la gruesa muñeca de Corsin. El comandante apretó los dientes. No hagas esto. Ahora no. Un bebé lloró. Corsin lanzó por un instante una mirada de interrogación a Devore antes de girarse para ver a Seela en el umbral, agarrando un bulto envuelto en carmesí. El bebé gemía. De piel más oscura que cualquiera de ellos, Seela era una operaria en el equipo minero de Devore. Corsin la conocía simplemente como la hembra de Devore. Ese era el modo más educado de decirlo.
No sabía qué papel llegó primero. Ahora la esbelta figura parecía demacrada al tambalearse en el umbral. Su bebé, envuelto por completo según la costumbre de su gente, había logrado sacar un bracito y estaba aferrando su revuelto cabello castaño rojizo. Ella parecía no notarlo. La sorpresa, ¿o era enfado? Cruzó el rostro de Devore. Os había enviado a los módulos salvavidas. Corzin se estremeció. Usar los módulos salvavidas era una idea imposible. Literalmente. Ya lo sabían de antes cuando, en el espacio, el primero de ellos se atascó en su testarudo gancho de agarre y explotó justo en el casco de la nave. No sabía qué había pasado con el resto, pero la nave había sufrido tal daño en su zona central que suponía que probablemente toda la hilera se hubiera perdido. La bodega de carga, dijo ella, jadeando cuando Devore llegó junto a ella y le agarró los brazos. Junto a nuestros alojamientos. Los ojos de Devore miraron tras ella, hacia el pasillo. Devore, no puedes ir a los módulos salvavidas, cállate, Yaru. Parad, dijo ella. Hay tierra. Cuando Devore se la quedó mirando inexpresivamente, ella suspiró y miró con urgencia al comandante, tierra. Corzin hizo la conexión. La bodega de carga. Los cristales estaban en una bodega segura, por delante del daño. En un lugar con ventanales en un ángulo que permitían ver hacia abajo. Había algo bajo todo ese azul, después de todo. Algo que les daba una oportunidad. El impulsor de babor se encenderá, imploró ella. No, no lo hará, dijo Corzin. No con una orden desde el puente, al menos. Vamos a tener que hacer esto a mano. Por así decirlo. Caminó más allá del achacoso marcón hacia el ventanal de estribor, desde el que se veía el bulto principal de la renqueante popa de la nave. Había 4 grandes tapas de lanzatorpedos a ambos lados de la nave, unas tapas esféricas que giraban hacia arriba o hacia abajo del plano horizontal según donde estaban situadas. Nunca se abrían esas tapas en las atmósferas, por miedo al daño que podrían causar. Ese fallo de diseño podría salvarles. Gloyd, ¿funcionarán? Girarán. Una vez. Pero sin energía, vamos a tener que activar las espoletas para abrirlas. Devore estaba fuera de sí, no vamos a salir ahí fuera. Seguían a velocidad terminal. Pero Corzin ya estaba también en movimiento, corriendo más allá de su hermano hacia el ventanal de babor, todo el mundo, a los lados. Seela y otro tripulante caminaron al ventanal de la derecha. Devore, al verlo, se unió reticentemente a ella. Solo a la izquierda, Yao Corzin colocó la mano sobre la ventana sobre la que estaba apareciendo una especie de sudor frío. Fuera, a metros de distancia, encontró una de las inmensas cubiertas circulares. Y la pequeña caja colocada a su lado, no mayor que un comunicador. Esa más pequeña de lo que recordaba de la inspección. ¿Dónde está el mecanismo? Ahí. Lo alcanzó con la fuerza. Con cuidado. La puerta de torpedos superior, a ambos lados. Ahora. Con un decidido acto mental, Corzin activó la espoleta. Un gran tornillo se soltó de forma explosiva, saliendo disparado. Y la pesada tapa del tubo se movió como respuesta, girando sobre su única bisagra. La nave, que ya estaba temblando, gimió con estrépito cuando la puerta alcanzó su posición final, asomando de la superficie del presagio como un alerón improvisado. Corzin miró con expectación a su espalda, donde la expresión de Seela le indicaba un éxito similar en su lado. Por un instante, se preguntó si había funcionado. ¡Zum! Con un violento tirón que hizo que la tripulación del puente perdiera el equilibrio, el presagio apuntó con el morro hacia abajo. No habían aminorado la velocidad de la nave tanto como Corzin había esperado, pero esa no era la cuestión. Al menos ahora podían ver hacia dónde se dirigían, lo que había debajo. Si esas malditas nubes se apartasen. De golpe, la vio. Tierra, en efecto. Pero más agua. Mucha más. Picos dentados y desiguales sobresalían de un oleaje verdoso, casi como un esqueleto de roca iluminado por el sol poniente del planeta alienígena, apenas visible en el horizonte. Se iba haciendo rápidamente de noche. No habría mucho tiempo para tomar una decisión. Pero Corzin ya sabía que no había elección posible. Aunque la mayor parte de la tripulación sobreviviría a un amaraje, no durarían mucho cuando sus superiores supieran que su preciada carga estaba en el fondo de un océano alienígena. Mejor que recuperen los cristales de entre nuestros cadáveres calcinados. Frunciendo el ceño, ordenó a la tripulación del lado de estribos que activase sus puertas de torpedos inferiores.
De nuevo, una violenta sacudida, y el presagio se inclinó hacia la izquierda, dirigiéndose hacia una furiosa cadena de montañas. Hacia atrás, un módulo salvavidas salió despedido de la nave. Y se estrelló directamente contra los riscos. La columna de humo desapareció del campo de visión del puente en menos de un segundo. La tripulación de torpedos de Gloyd tendría envidia, pensó Corzine, agitando la cabeza y respirando profundamente. Aún queda gente viva ahí atrás. Aún lo están intentando. El presagio rebasó un pico cubierto de nieve por menos de 100 metros. Al otro lado, se abría una superficie de agua oscura. Otra corrección de curso. Y el presagio se estaba quedando rápidamente sin tubos de torpedos. Se lanzó otro módulo salvavidas, en un ángulo descendiente. Solo cuando la pequeña nave se aproximaba al oleaje, su piloto, si es que tenía alguno, activó los motores. Los cohetes lanzaron el módulo directo al océano a máxima velocidad. Parpadeando por el sudor, Corzine volvió la mirada a su tripulación. Carga de profundidad. Buen momento para una maniobra de combate mixta. Ni siquiera Gloyd se rió con esa. Pero no por decoro, se dio cuenta el comandante al girarse. Era por lo que había delante. Más afiladas montañas surgían de las aguas. Incluyendo una montaña que iba directa hacia ellos. Corzine se reclinó en su asiento, a sus estaciones. Seela corría presa del pánico, casi perdiendo en uno de sus tambaleos al sollozante Jariad. No tenía estación, ni posición defensiva. Comenzó a cruzar hacia Degore, congelado en su terminal. No quedaba tiempo. Una mano le agarró. Yaru tiró de ella, empujándola detrás del sillón de mando para que se agachase y se protegiera allí. La acción le salió cara. El presagio se estrelló contra el pico de granito en ángulo, perdiendo la batalla. Y aún más partes de sí mismo. El impacto lanzó al comandante Corzine hacia adelante contra el mamparo, casi empalándole en los restos del ventanal destrozado. Gloyd y Marcom se esforzaron en avanzar hacia él, pero el presagio seguía en movimiento, chocando contra otro alzamiento rocoso y girando en espiral hacia abajo. Algo explotó, esparciendo fragmentos llameantes en la estela devastadora de la nave. Agonizante, el presagio giró hacia adelante de nuevo, con las puertas de los torpedos que habían sido sus improvisados aerofrenos actuando como remos y timones al deslizarse. Bajó resbalando por una cuesta llena de gravilla, lanzando piedras en todas direcciones. Corzine, con la frente sangrando, alzó la vista para ver. Nada. El presagio continuó deslizándose hacia un abismo. Se le había acabado la montaña. Para. La tribu perdida de los Situno Precipicio Segundo. Capítulo 2. La tripulación permanente del presagio provenía del mismo grupo de humanos que Corzine, los escombros de una casa noble, lanzada al espacio hacía siglos en la vorágine que formó el Imperio Tapani. Los Sig los encontraron, y los encontraron útiles. Eran hábiles en el comercio y la industria, todo aquello que los Sig más necesitaban, pero para lo que nunca tenían tiempo al estar ocupados con sus construcciones y destrucciones de mundos. Sus ancestros dirigieron naves y fábricas, y las dirigieron bien. Y no pasó mucho tiempo antes de que la fuerza también estuviera en su gente. Eran el futuro. Lo podían reconocerlo, pero era obvio. Muchos de los señores del Sit aún pertenecían a la especie de color carmesí que durante mucho tiempo formaba el núcleo de sus seguidores. Pero los números estaban cambiando. Y si Naga Sadow quería gobernar la galaxia, tenían que hacerlo. Naga Sadow. Señor oscuro, con tentáculos en la cara, heredero de antiguos poderes. Fue Naga Sadow quien había enviado al presagio y al heraldo en busca de cristales Lignan. Era Naga Sadow quien necesitaba los cristales en Kirek, para vencer a la República y sus Jedi. ¿O era los Jedi y su República? No importaba. Naga Sadow mataría al comandante Corzine y a su tripulación por perder su nave. Seela tenía bastante razón en eso. Pero Sadow aún no tenía por qué perder la guerra, dependiendo de lo que Corzine hiciera ahora. Aún le quedaba algo. Los cristales. Pero en ese momento los cristales estaban allá en lo alto. Había sido una noche de horrores, haciendo bajar a 355 personas desde la elevada meseta. 16 heridos murieron en el camino, y otros 5 se habían despeñado del estrecho saliente que formaba el único camino aparente de ascenso o descenso. Aunque nadie dudaba de que la evacuación había sido la opción correcta. No podían permanecer ahí arriba, no con los incendios aún ardiendo y la nave colgando precariamente.
Corsin, el último en abandonar la nave, casi se hace matar cuando uno de los torpedos protónicos se soltó del tubo desnudo, cayendo al olvido por el precipicio. Para cuando salió el sol, encontraron un claro, a mitad de camino en el descenso de la montaña, tachoneado con matojos de hierba salvaje. La vida estaba por todas partes en la galaxia, incluso allí. Era la primera buena señal. Sobre ellos, el presagio continuaba ardiendo. No hacía falta preguntarse en qué lugar sobre ellos estaba la nave, pensó Corsin. No mientras pudieran seguir el humo. Ahora, caminando de vuelta al lugar donde el grupo pasaría la noche, más que un campamento, aquello era solo una reunión, Corsin sabía que tampoco tendría que preguntarse nunca dónde estaba su gente. No mientras su nariz funcionase. Ahora sé por qué manteníamos a los Masashi en su propio nivel, dijo, a nadie en particular. Encantador, respondió alguien por encima de su hombro. Debo decir que ellos tampoco están muy contentos contigo. Ravilán era un Sig rojo, de sangre pura como pocos. Era el capataz y guardián de los Masashi, los desagradables y torpes bípedos que los Sith apreciaban como instrumentos de terror en el campo de batalla. En ese momento, los Masashi no parecían tan formidables. Corsin siguió a Ravilán al interior del círculo diabólico, que aún era menos placentero por la fetidez de los vómitos. Rubicundos monstruos de 2 y 3 metros de alto estaban tendidos por el suelo, temblando y tosiendo. Quizás sea algún tipo de edema pulmonar, dijo Seela, pasando a la gente bombonas de aire purificado recuperadas de un pack de emergencia. Antes de relacionarse con Devor y asegurarse un lugar en su equipo, había sido médico de guerra. Aunque Corsin no lo hubiera imaginado a juzgar por su actitud hacia los enfermos, al menos los Masashi. Apenas tocaba a los resollantes gigantes. Ya no estamos en alturas elevadas, de modo que esto debería desaparecer. Probablemente sea normal. A su izquierda, otro Masashi tosió violentamente. Y observó en silencio el resultado, un puñado de chorreante tejido corporal. Corsin miró al capataz. ¿Es esto normal?, le preguntó secamente. Ya sabes que no, replicó Ravilán. Desde el otro lado del claro, Devore Corsin llegó corriendo, dejando a su hijo en manos de Seela antes de que ésta terminase de limpiárselas. Agarró la gran muñeca del bruto, mirando por sí mismo. Sus ojos llamearon hacia su hermano. Pero no hay nada más resistente que los Masashi. Nada a lo que puedan golpear, patear o estrangular, dijo Corsin. Un planeta alienígena, de todas formas, era un planeta alienígena. No habían tenido tiempo para hacer un bioescáner. Todo el equipamiento estaba allí arriba. Devore siguió a Seela, alejándose de los Masashi enfermos. 80 de las criaturas habían sobrevivido al choque. Corsin descubrió que los ayudantes de Ravilán estaban quemando a una tercera parte de esos supervivientes, allí mismo, sobre la colina. Fuera lo que fuese esa cosa invisible que había ese planeta y estaba matando a los Masashi, lo estaba haciendo rápidamente. Ravilán le mostró la apestosa pira. No están lo bastante lejos, dijo Corsin. ¿De quién?, respondió Ravilán, esta depresión es un campamento permanente. ¿Deberíamos trasladarnos a otra montaña distinta? Ya basta, Raf. ¿No tienes ninguna réplica ingeniosa? Estoy sorprendido. Al menos tendrás planeado algo a largo plazo. Corsin había tenido esgrima verbal con Ravilán en misiones anteriores, pero ahora no era el momento. He dicho que ya basta. Hemos inspeccionado la zona. ¿Lo has visto? No hay a dónde ir. Había playas en la parte inferior de la colina, pero terminaban contra los aceitosos acantilados con los que comenzaba la siguiente montaña de la cadena. Y continuar avanzando por la cadena montañosa significaba viajar cruzando marañas de zarzales afilados como cuchillas. No necesitamos una expedición. No nos vamos a quedar aquí, esperaría que no, dijo Ravilán, torciendo la nariz por el olor de la hoguera. Pero tu hermano. Quiero decir, el otro hijo del capitán Corsin. Cree que no deberíamos esperar para volver. Yao Corsin se detuvo. Yo tengo los códigos del transmisor. Soy yo quien debe hacer esa llamada. Alzó la mirada un instante, arriba a lo lejos continuaba la distante columna humeante. Cuando sea seguro. Sí, desde luego. Cuando sea seguro. El comandante no había querido que Devore estuviera en la misión. Años atrás, se había sentido aliviado cuando su hermanastro abandonó la carrera naval, pasándose al servicio mineralogista de los Sith.
Allí, buscando gemas y cristales imbuidos en la fuerza, se conseguía más fácilmente poder y riquezas. Con el patrocinio de su padre, Devore había llegado a ser un especialista en el uso de armas de plasma y equipo de escaneo. El reciente conflicto con los Jedi hizo que estuviera muy solicitado. Y le asignaron, con su equipo, al presagio. Corzin se preguntaba a quién le había molestado para merecerse eso. Le habían dicho que Devore respondía oficialmente ante él, pero eso habría sido toda una novedad. Ni siquiera los señores del Sith eran tan poderosos. Deberías habernos mantenido en órbita. Nunca estuvimos en órbita. Corzin reconoció la voz del navegante, Marcom, llegando del otro lado de la polvorienta colina. Ya conocía la otra voz. El viejo estaba tratando de abrirse paso lejos de la multitud cuando Corzin llegó a la cima de la colina a todo correr. Los mineros de Devore no le dejaban marcharse a Boile. No conocéis mi trabajo. Gritaba, hice todo lo que pude. Oh, ¿de qué sirve hablarle a? Justo cuando Corzin llegó al claro, la muchedumbre avanzó en tropel, como si alguien hubiera abierto un desagüe. Un chisporroteo asquerosamente familiar sucedió a otro. No. Corzin vio primero el sable de luz, rodando hacia sus pies cuando se abrió paso entre la multitud. El viejo timonel de su padre yacía ante él, destripado. Junto a Seela y Jariad estaba de pie Devore, con su sable de luz brillando de color carmesí en las crecientes sombras. El navegante atacó primero, dijo Seela. El comandante no hizo ningún gesto. ¿Qué diferencia supone eso? Corzin corrió al centro, alzando el sable de luz suelto hasta su mano con la fuerza. Devore permanecía quieto en su sitio, sonriendo tranquilamente y manteniendo encendido su sable de luz. Sus ojos oscuros tenían un aspecto salvaje y familiar. Estaba temblando un poco, pero no por miedo. Ningún miedo que Yar Corzin pudiera sentir. El comandante sabía que era otra cosa, algo más peligroso. Apuntó al suelo con la punta apagada del sable de luz del navegante y lo agitó. Era nuestro navegante, Devore. ¿Qué pasa si las cartas estelares no funcionan? Puedo encontrar mi camino de vuelta, dijo elegantemente Devore. Tendrás que hacerlo. Corzin era cada vez más consciente del grupo heterogéneo que le rodeaba. Mineros de uniforme dorado en el círculo, sí, pero también tripulación del puente. Un Sith de cara roja. No Ravilan, sino uno de sus compadres. Continuó impasible. Esto no os va a traer nada bueno, a ninguno de vosotros. Esperaremos aquí hasta que sea seguro volver a la nave. Eso es todo. Seela se enderezó, envalentonada por el apoyo de los que le rodeaban. ¿Cuándo será seguro? ¿Dentro de días? ¿De semanas? Su hijo gemía, ¿cuánto tendremos que aguantar? ¿Hasta que sea lo bastante seguro para ti? Corzin la miró fijamente y tomó una profunda bocanada de aire. Lanzó el sable de luz de Marcom al suelo. Dile a Ravilan que hay uno más para la pira. Conforme la envidiosa multitud le abría paso para salir, dijo, nos iremos cuando yo lo diga. Si esa nave estalla, o se desploma en el océano, entonces tendremos problemas realmente. Nos iremos cuando yo lo diga. El mundo siguió girando. Conforme Corzin caminaba hacia atrás, Gloy caminaba hacia adelante, manteniendo un ojo amarillo alerta en las masas gruñonas. Se había perdido la diversión. Comandante. Miraban más allá de cada uno, viendo Sith en todas las direcciones. No hay auténtica felicidad aquí, Gloyd. Entonces querrá escuchar esto, dijo el gigantesco Oak con su voz rasposa. Tal como yo lo veo, tenemos tres opciones. Sacamos a esa gente a roca con cualquier cosa que vuele. O buscamos un refugio y nos escondemos hasta que se todos maten entre sí. ¿Cuál es la tercera opción? Gloyd arrugó su rostro pintado. No la hay. Pero me imaginé que le alegraría si pensaba que la había. Te odio. Genial. Algún día conseguirá convertir a alguien en un buen Sith. Corzin conocía de Gloyd desde su primera asignación de mando. El Oak era el tipo de oficial de puente que todos los Sith querían, más interesado en su propio trabajo que en quedarse con el de los demás. Gloyd era lo bastante inteligente para ahorrarse problemas. O tal vez era que le gustaba demasiado hacer volar cosas por los aires como para abandonar la estación táctica. Por supuesto, con esa estación a más de 1 kilómetro hacia arriba en la montaña, Corzin no tenía ni idea de lo útil que podría ser su viejo aliado. Pero Gloyd aún superaba en 50 kilos a la mayoría de la tripulación. Nadie podría hacer un movimiento contra ellos mientras permanecieran juntos.
Nadie haría un movimiento en solitario, de todas llenas. Corzin volvió la mirada a través del claro hacia la turba. Ravilán estaba allí ahora, formando corro con Devore, Seela y un par de oficiales menores. Devore se fijó en que su hermano les miraba y apartó la mirada. Seela simplemente se quedó mirando fijamente al comandante, imperturbable. Corzin escupió un epíteto. Gloyd, estamos muriéndonos aquí, no los entiendo. Sí, los entiende, dijo Gloyd. Ya sabe lo que decimos usted y yo, nos ocupamos del trabajo. Otros Sith se ocupan de lo siguiente. El Ouk arrancó una raíz escamosa del suelo y la olfateó. El problema es que todo este lugar es lo siguiente. Está tratando de mantenerlos juntos. Cuando lo que realmente tiene que mostrarles es que hay algo después de esta roca. No hay tiempo para ganarse a la gente. Elija un camino. Y a los que no quieran caminarlo. ¿Los empujamos? Dijo Corzin con una mueca. Realmente no era su estilo. Gloyd le devolvió la sonrisa y hundió sus dientes en la raíz. Estremeciéndose cómicamente, el jefe de artillería se excusó. No iban a vivir con los productos de la tierra. No de esa tierra, al menos. Volviendo la mirada a la hirviente muchedumbre, Corzin encontró sus ojos vagando hacia el oscilante tentáculo de humo que vagaba a la deriva arriba, en las alturas. Arriba. Gloyd tenía razón. Era el único camino. La tribu perdida de los Sith 1 Precipicio tercero. Capítulo 3. Los Masashi murieron en la montaña. Corzin había partido al amanecer con 3 porteadores, los Masashi más sanos, que fueron pasándose entre ellos la bombona de aire restante. No duró mucho, ni ellos tampoco. Fuera lo que fuese que había en ese planeta, los Masilio no le gustaban, y existía tanto a mucha como a poca altitud. Casi era mejor así, pensó Corzin, abandonando a los cadáveres color sangre donde caían. No podía gobernar a los Masashi. Eran guerreros moldeables y obedientes, pero respondían a la fuerza, no a las palabras. Un buen capitán Sith necesitaba usar ambas, pero Corzin se inclinaba más hacia las últimas. Le había servido para labrarse una buena carrera. Aunque no ahí, bajando las montañas. Las cosas iban a empeorar. Ya lo habían hecho. Había hecho frío por la noche. Más helada de lo que habría esperado en lo que parecía un clima oceánico. Algunos de los heridos más graves habían sucumbido por hipotermia o por falta de cuidado médico. Más tarde, algún tipo de animal, Gloyd lo había descrito como un mamífero de 6 patas, con una boca casi tan grande como él, saltó desde su madriguera e hizo trizas a uno de los heridos. Fueron necesarios 5 centinelas exhaustos para acabar con la bestia. Una de las especialistas mineros de Devore asó un pedazo del cuerpo de la criatura en la fogata del campamento y probó un bocado. Comenzó a vomitar sangre y murió en cuestión de segundos. Corzin se alegraba de no haber estado despierto para verlo. El poco alivio que suponía saber que había vida en el planeta, terminaba justo ahí. La tripulación del presagio no era lo suficiente numerosa para ir descubriendo lo que era seguro de lo que no. Tenían que volver a casa, sin importar lo que ocurriera con la nave. Corzin alzó la mirada hacia el cielo de la mañana, jaspeado ahora más por cirros y otras nubes que por humo. No había hablado a los demás acerca de la cosa que había golpeado el parabrisas durante el descenso. ¿Qué era lo que había visto? Otro depredador, probablemente. No tenía ningún sentido sacarlo a relucir. Todos estaban ya bastante asustados, y el miedo conducía al odio. Los Sith comprendían eso, se aprovechaban de ello, pero, incontrolado, no iba a servirles de ninguna ayuda. El sol aún no se había puesto antes de que sables de luz aparecieran de nuevo en una pelea por un paquete de raciones. Un Sith rojo menos. No habían pasado 20 horas desde el choque, y las coas ya empezaban a resultar básicas. Tribales. El tiempo se había acabado. El presagio había quedado reposando sobre una pequeña hendidura, un poco más abajo, al otro lado de una cresta montañosa. La nave se había detenido en la pendiente justo a tiempo, y ya no quedaba ni una sola superficie plana en el vehículo. La visión de su nave, hecha añicos en las rocas alienígenas, conmovió a Corzin solo un poco. Había conocido oponentes, principalmente capitanes de la República que eran sentimentales acerca de sus mandos. Ese no era el estilo Sith. El presagio era una herramienta como cualquier otra, como un blaster o un sable de luz, de usar y tirar. Y aunque la resistencia de la nave había salvado su vida, antes le había traicionado. Y no era algo que debiera perdonarse. Pese a todo, seguía teniendo su uso.
Hacerla volar de nuevo quedaba fuera de consideración, pero la visión de la torre metálica justo sobre el puente le dio esperanza. El receptor encontraría las balizas hiperespaciales de la República en un instante, permitiendo que Corzine conociera su ubicación. Y el transmisor de la nave diría a los Sith dónde encontrar el presagio. Y, aún más importante, los Lignan. Quizá no a tiempo para el enfrentamiento en Kirrek, pero Shadow los querría de todas llenas. Caminando cuidadosamente sobre piedras sueltas hacia la escotilla, Corzine trató de no pensar en la otra posibilidad. Si la batalla de Kirrek se había perdido por culpa de que el presagio se había perdido, moriría. Pero moriría habiendo completado su misión. Un vial descansaba vacío sobre la mano abierta y temblorosa de Devore. Devore había conseguido llegar de alguna forma el primero al presagio. Y estaba sentado en el asiento del comandante. Bueno, más exactamente, encorvado. Veo que tu camarote está intacto, dijo Corzine. Recordó cómo Seela volvió a los habitáculos en busca del pequeño Jariad. En un incendio, vas en busca de aquello que amas. No fui allí primero, dijo Devore, dejando caer el vial sobre la cubierta junto al sillón de mando. Allí había otro contenedor, con partículas de brillante especia a su alrededor. Lleva aquí un buen rato, supuso Corzine. Tenía la acuciante sospecha de que la especia era lo que había conducido a Devore hacia la minería en primer lugar. Ciertamente había sido la causa de que cortase su carrera naval. No fui allí, quiero decir, no fue el primer sitio al que fui, dijo Devore, señalando vagamente al techo. Fui a mirar la matriz transmisora. La estructura parecía en buenas condiciones. Desde el exterior, quizás. Encorvado en el sillón de mando, Devore observó inexpresivo cómo su hermano se abría paso sobre vigas caídas para alcanzar la escalera. Sobre los paneles del techo, Corzine vio lo que Devore debía haber visto: una masa fundida de componentes electrónicos, fritos cuando se abrió una brecha en el casco durante el descenso. El transmisor externo seguía en pie, de acuerdo. Pero como un monumento a su antiguo propósito, nada más. Descendiendo, Corzine se abrió camino hacia el panel de control de comunicaciones y presionó el botón varias veces. Nada. Suspiró. En todas partes del puente era la misma historia. Intentó activar el transmisor por última vez y retrocedió unos pasos sobre los escombros. El presagio estaba muerto. Pero los Sith habían sobrevivido a la muerte con anterioridad, y las entrañas del presagio aún contenían suficientes piezas de recambio para permitir un trasplante. Sus ojos buscaron el pasillo. Seguramente, en el taller. Desaparecido, junto a la Santa Bárbara. La explosión había lanzado la mayor parte de las dependencias al espacio. Devore enterró su rostro entre sus manos, dándose por vencido. Corzine aún no lo había hecho. La bahía de atraque. Las cuchillas. Los cazas estaban en vuelo cuando el presagio realizó su súbita salida, pero algo de la bahía de atraque podría ser útil. Olvídalo, Yaru. La cubierta quedó aplastada cuando chocamos. Ni siquiera pude llegar allí, entonces cortaremos la nave en pedazos, cubierta a cubierta, y fabricaremos las piezas que necesitamos. ¿Con qué? ¿Con nuestros sables de luz? Devore se puso en pie, incorporándose sobre el reposabrazos. Estamos acabados. Su tos se convirtió en risa. Los cristales Lignan ofrecían poder a los Sith. Solo que no de la clase que sirve para hacer funcionar una baliza de emergencia, un receptor, o siquiera el Atlas celestial. Estamos aquí, Yaru. Estamos aquí y estamos fuera de la acción. Fuera de la guerra. Fuera de todo. Estamos fuera. Tú estás fuera. Corzine trepó a un pasillo y comenzó a rebuscar en armarios, en busca de algo que pudiera servir de ayuda a los de abajo. Por desgracia, el presagio había sido acondicionado para una misión en el espacio profundo. Entre los Sith, los encargados de los suministros eran parcos. Nada de generadores portátiles. Otro compartimento. Ropa. Eso ayudaría esa noche, pero no iban a quedarse. Tenemos que quedarnos, dijo Devore, como si hubiera leído los pensamientos de Corzine. ¿Qué? Tenemos que quedarnos, repitió Devore. Poniéndose en pie sin ayuda, como una lápida en las sombras del pasillo, hablaba con una voz que retumbaba como un terremoto. Han pasado 2 días. No lo entiendes. Han pasado 2 días. Corzine no detuvo su búsqueda, pasando frente a su hermano hacia otra puerta, atascada por los daños. Han pasado 2 días, Yaru. Naga Shadow pensará que hemos huido.
Para quedarnos los cristales Lignan para nosotros. Culpará a Saes, dijo Corsin, recordando. Naga Sadow nunca había confiado plenamente en el Jedi caído que comandaba el Heraldo. Había pedido a Corsin que mantuviera observado a Saes, para informarle. Cuando lo hiciera, si lo hacía, Corsin pretendía explicar cómo el Heraldo había perdido el control, cómo el Heraldo había golpeado al presagio. Con suerte, Sadow ya tendría al Heraldo. Corsin soltó la manilla de la puerta. No pudo ver lo que le ocurrió al Heraldo después de la colisión, pero era una apuesta segura pensar que Sadow ya se habría encargado del tullido Heraldo. Y Saes, allí sentado con solo la mitad del cargamento de cristales Lignan, e incapaz de entregarlo, estaría suplicando por su vida, diciendo cualquier cosa sobre el presagio. Estaría cantando armonías de las que los Kill estarían orgullosos. Corsin volvió la mirada al pasillo. Allá, en Primus Goldwood. En la estación. Te reuniste con Sadow, ¿no es cierto? Devore se acercó arrastrando los pies. Para discutir la operación Lignan. ¿No discutisteis acerca de alguna otra cosa? ¿Como quién debería comandar esta misión? Devore le miró con los ojos inyectados en sangre. Sea mirada de nuevo. ¿Discutisteis acerca de quién debería comandar esta misión? Presionó Corsin, sorprendido por su propia calma. ¿Qué dijiste cuando te dijo que no? La sangre del comandante se congeló. Sabía cómo funcionaban siempre las cosas con Devore. Cómo debían haber ido las cosas. Sadow rechazó a su hermanastro, y Devore dijo algo. ¿Qué? No lo suficiente para ofender a Sadow. No, Devore seguía allí, en los restos de la nave, respirando trabajosamente. Pero Sadow habría tenido razones para sospechar de la lealtad de Devore, y eso habría causado que se preguntase si sus cristales estaba a salvo. Lo único que Yar Corsin poseía era su reputación de jugar limpio. Pero ahora, como mínimo, Sadow sabría que Corsin no era el amo absoluto en su propia nave. ¿Y si él no era? La mano de Devore se agitó, y su sable de luz voló hacia ella. El arma que había matado a Boyle Marcom se activó en su mano. ¿Qué es lo que te dije? Gritó Corsin, acercándose a él de todas formas, nada de juegos en mi nave. Agitado, Devore salió corriendo hacia el puente. Corsin le siguió. El único modo de poder salir de esta es si estamos completamente limpios, Devore. Sadow no puede pensar que hicimos esto a propósito. Llegó al umbral, nada de juegos en mi nave. Corsin se adentró en un huracán. Devore estaba de pie sobre el sillón de mando, convocando todos los escombros del puente como una deidad en la cima de un monte. Corsin comenzó a dar vueltas, con fragmentos de transpariacero arañando su rostro y desgarrando su uniforme. Consiguió llegar a la estación de Gloyd, y montó su propia defensa, creándose una coraza de fuerza contra la ofensiva. Devore era tan fuerte como cualquiera de su familia. Y ahora estaba bajo los efectos de drogas que Corsin no comprendía. Una viga chocó contra el mamparo. Y el presagio se estremeció. Un segundo golpe, y el puente se inclinó hacia adelante, derribando a Devore de su posición. Corsin no le dejó volver a levantarse. En cuanto la cabeza de Devore apareció detrás del asiento, Corsin le arrojó con un empujón de la fuerza a través del ventanal destrozado. Tenía que arreglar esto en el exterior, antes de que todo se perdiera. Corsin salió corriendo como un rayo por el pasillo hacia la esclusa, refunfuñando. ¿Luchar contra un asaltante enloquecido por la especia en una tambaleante trampa mortal? Debería ser yo el loco. El paso para salir del portal era ahora un salto. Al golpear el suelo, su bota se hundió en una zona blanda, torciéndole el tobillo y haciendo que cayera dando tumbos por la pendiente pedregosa. Mordiéndose los labios, trató de regresar al borde, hacia la abollada proa del presagio. Una sombra caía sobre él. Activó su sable de luz. De repente lo vio. O ello le vio a él. Otra criatura alada, en lo alto sobre el risco cercano, dando vueltas y observando. Observándole a él. Corsin parpadeó para quitarse la arena de los ojos mientras la criatura se alejaba volando. Era la misma que la que se habían topado durante el descenso. Casi. La diferencia era. ¡Zum! Corsin sintió que le elevaban en el aire y, antes de saber qué estaba pasando, chocó contra los restos del presagio. Devore apareció ante su vista, con los cantos rodados que le seguían como atraídos por un imán. Atrapado en el abollado armazón, Corsin luchó por levantarse. El parecido familiar de su padre había desaparecido del rostro de Devore, reemplazado por un sombrío vacío. «Se ha terminado, Yaru», dijo Devore, alzando su sable de luz.
Deberíamos haber hecho esto antes. Ha sido decidido. Yo soy el comandante Corsin. ¿Ha sido decidido? El pensamiento cruzó la mente de Yaru Corsin justo cuando el sable de luz pasó rozando su oreja. Levantó chispas contra el baqueteado blindaje del presagio. El comandante alzó su arma para bloquear el siguiente golpe. Y el siguiente, y el siguiente. Devore atacaba a martillazos. Son estilo, solo furia. Corsin no encontraba a dónde escapar, excepto siguiendo el lateral de la nave, retrocediendo y deslizándose hacia los tubos de torpedos de babor. 3 de las puertas habían sido abiertas durante el descenso. La cuarta. Corsin vio la caja de control, exactamente igual a la que había manipulado a distancia durante el descenso. Trató de alcanzarla con la fuerza, y se agachó. El perno de disparo se activó, saliendo disparado hacia adelante y alcanzando a Devore en el hombro del sable de luz. La puerta del torpedo intentó girar para abrirse, pero atrapada contra la tierra, solo se enterró en la superficie, lanzando un flujo de rocas deslizándose bajo la nave. El presagio volvió a inclinarse hacia adelante, con Devore deslizándose ante él hacia el borde y el océano que había debajo. Corsin tardó 1 minuto en soltarse de la agarradera que había encontrado en la nave, y el polvo tardó otro minuto más en asentarse. Encontrando el presagio sorprendentemente quieto, caminó amargamente por las destrozadas rocas de pizarra. La proa del presagio se había empotrado en una afilada elevación del promontorio, a tan solo metros del borde. Por delante, parcialmente enterrado entre las rocas, yacía su hermano. Con su uniforme dorado hecho jirones y su hombro sangrando, Devore se retorcía de dolor en el precipicio. Trató de arrodillarse, apoyándose en las rocas de alrededor, solo para volver a derrumbarse. Devore seguía aferrando su sable de luz. ¿Cómo podía seguir agarrándolo con el universo entero desmoronándose a su alrededor? Corsin no lo sabía. El comandante sujetó su propio sable de luz en su cinturón. «Yaru», dijo Devore. Ahora era un gimoteo. «Yaru. No puedo ver». Su rostro estaba manchado por las lágrimas, pero intacto. Entonces su sable de luz se liberó, rodando, cayendo hasta perderse de vista por el borde del precipicio y revelando la oleosa mancha rosa en su mano. La ira roja. Eso es lo que había en los viales, pensó Corsin. Eso es lo que había dado a Devore su salvaje poder, y eso era lo que se lo estaba arrebatando ahora. La herida del hombro no era grave, comprobó Corsin, poniendo a su hermano en pie. Devore era joven. Con Seela cuidando de él, podría sobrevivir incluso ahí fuera, suponiendo que pudiera vivir sin la especia. Pero... ¿y entonces qué? ¿Qué podría decirse que no se hubiera dicho ya? Ha sido decidido. Un agarre de ayuda se convirtió en una firme presa. Y Yaru Corsin giró a su hermano para ponerlo de cara al sol que se ponía sobre el océano. Completaré mi misión, dijo, mirando por encima del hombro de su hermano al océano que bostezaba a lo lejos. Y protegeré a mi tripulación. Lo soltó. La tribu perdida de los Situno Precipicio y cuarto. Capítulo 4. Ya era casi de noche cuando Corsin apareció en el rastro por el que ya había pasado, tirando de un improvisado trineo hecho con una mesa del comedor. Con mantas térmicas y los restantes paquetes de raciones amontonados encima, Corsin había necesitado recurrir a la ayuda de la fuerza unas cuantas veces en su descenso de la montaña. Las correas le cortaban los hombros y el cuello, dejándole feos cardenales. La única hoguera del campamento se había convertido en varias. Se alegró de verlas. Ravilán también pareció contento de verle, tras una inicial reacción de sorpresa. La baliza. ¿Está funcionando? Yo mismo pulsé el botón, anunció Corsin. ¿Y? Y ahora esperamos. Ravilán entornó los ojos en la humeante neblina. ¿Sabes dónde estamos? ¿Has hablado con alguien? La atención de Corsin ya se había dirigido a descargar los paquetes para sus ansiosos tripulantes. Ravilán bajó la voz, ¿dónde están tus Masashi? Corsin no alzó la vista. Todos muertos. No creerías que yo quería hacer esto en persona, ¿verdad? El rostro carmesí del intendente palideció un poco. No, por supuesto que no, comandante. Volvió la mirada hacia la cima, que se desvanecía en la oscuridad que les rodeaba. Quizá algún otro de entre nosotros podría echar un vistazo al transmisor. Podríamos. Ravilán, si quieres volver allí arriba, eres libre de hacerlo. Pero yo llevaría un equipo con equipamiento pesado, porque si no ponemos algunos apoyos bajo esa nave, la siguiente persona que suba a bordo se la llevará en su último vuelo.
Corsin dejó el último paquete en el suelo y alzó la cabeza. ¿Dónde están tus Masashi? Ravilan le miró fijamente. Todos muertos. Corsin se liberó finalmente de los arneses que había usado para tirar del trineo. La hoguera brillaba de forma atrayente. ¿Por qué tenía tanto frío entonces? Selah. ¿Dónde está Deborah? Él la miró fríamente. Selah estaba de pie, con su ajado uniforme dorado parpadeando a la luz de la hoguera. ¿Dónde está Deborah? Repitió él. Subió hacia. Dijo ella, deteniéndose a mitad de la frase. Nadie debería haber dejado el campamento. Y ahora, esa mirada en los ojos de Yaru. Abrazó con fuerza a Harriet, que se despertó llorando. Las palabras de ánimo comenzaron como solían hacerlo habitualmente las de Corsin, con un resumen de cosas que ya sabe todo el mundo. Pero este discurso fue diferente, porque había demasiadas cosas que nadie sabía, incluido él mismo. La afirmación de que Naga Sadou aún apreciaba su cargamento cobró rango de verdad para todos, y aunque estaban claramente a mucha distancia de cualquier lugar, pocos podían imaginar que el deseo del señor del Sith estuviera fuera de su alcance. Incluso si eran menos optimistas acerca de lo que Sadou pensaba sobre ellos, Corsin sabía que su tripulación aceptaría que alguien, en algún lugar, les estaba buscando. Simplemente, no necesitaban saber cuánto tiempo podría tardar. Era demasiado pronto para eso. Sadou lo descubriría más tarde. Este no era lugar para pensar en qué iba a ser lo próximo. Había que pensar en el ahora. Hacia el final del discurso, Corsin se encontró cada vez más inusualmente filosófico. Era nuestro destino aterrizar en esta roca. Y estamos ligados a nuestro destino. Por un tiempo, aparentemente, estamos también ligados a esta roca, dijo. Que así sea, entonces. Somos Sith. Hagamos la nuestra. Miró hacia una hoguera cercana y vio a Gloyd y al resto de su equipo de artillería luchando contra el viento helado. Les hizo gestos con la mano para que se acercasen a la hoguera principal. Corsin sabía que iba a ser otra dura noche, y los suministros que había traído se agotarían pronto. Pero sabía algo más. Algo que nadie, excepto él, había visto. La bestia alada tenía un jinete. La fuerza estaba con ellos. Sujetando con fuerza a su hijo, Selah vio cómo el círculo se rompía. Con ligeros gestos de sus cabezas, los Sith humanos se pusieron a sus tareas, caminando alrededor de Ravilan, el amo sin Masashi. Estaba de pie, distante, condoliéndose con los Sith rojos y el resto de escasos alienígenas supervivientes. Lleno de energía y triunfante, Yaru Corsin conversaba con Gloyd. Guardando sus confidencias, como siempre hacía, para el inmenso alienígena. Demasiado fuerte para ser derrotado, demasiado estúpido como para traicionarle. E incapaz de usar la fuerza. El aliado perfecto. Alejándose de Louk, Corsin vio a Selah. Una nueva tierra para quebrarse ante su voluntad, y nadie que se interpusiera en su camino. Sonrió. Selah le devolvió la mirada con frialdad. Pensando en Deborah, pensando en el pequeño Harriet, tomó una rápida decisión. Convocando toda su rabia, todo su odio, toda su voluntad. Selah le devolvió la sonrisa. Deborah había subestimado a Yaru Corsin. Pasase lo que pasase, pensó Selah, ella no lo haría. Esperaría el momento oportuno. Tiempo, tenían de sobra. Recuerda, si quieres escuchar más libros o la siguiente parte. Celestiales, visita mi canal en YouTube. El Krishnik.